Lectura de la profecía de Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te dije. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese el incendio de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Palabra de Dios. Si llevas cuentas de mis delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de mis delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de mis delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Aunque muchas veces el hombre está contrario a cumplir la voluntad de Dios, Dios propicia los medios y los signos para que éste entienda y cumpla. Es el caso de Jonás. Escucha la voz de Dios para que a su vez él transmita la voz de Dios a un pueblo que se iba a perder por falta de quien le anunciase la palabra de Dios. Y entonces allí desciende la palabra, como dice Isaías, como la lluvia, y ésta la empapa y da su fruto. Encuentra corazones dispuestos que, escuchando el mensaje de Jonás, estos pecadores se arrepienten y hacen penitencia. ¿Cuál es la solución para el hombre cuando está en el pecado? Volver a Dios. Y entonces cuando el hombre vuelve a Dios, todo cambia. Diríamos con el texto que Dios desiste de las amenazas que tenía de destrucción contra Nínive. Casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. San Lucas nos presenta allí 2 situaciones. Hay que acoger, hay que recibir la palabra de Dios,
quizás como los ninivitas. Pero podríamos decir así directamente que ninguno de estos hermanos era extremadamente pecador. Jesús viene y es acogido, es recibido, es el huésped de la casa de Betania. Evidentemente que las dos hermanas quieren atenderlo bien y aparecen allí dos actitudes. La que quiere una mesa bien puesta, unos alimentos bien preparados y los otros detalles de la hospedería familiar. La otra hermana quiere hacer sentir bien al huésped y más que es un hombre importante, es un maestro. Ella toma la actitud de discípula, la escucha. Esa escucha que hace que ella se postre a los pies del maestro para atenderle, para escucharle, para aprender de él. Pero llega un momento en que el clima se pone pesado para la que está atareada con las atenciones especiales de alimentación y de mesa. Y entonces Marta reclama nerviosamente el por qué María no le da una mano en lo de la casa. Y Jesús le advierte que ella se ha escogido la mejor parte. Sí, en la mejor parte en cuanto a escuchar y a atender. Pero está el banquete, que es el convivium, el convivir en la mesa que también hay que preparar. Allí, en la mesa, la familia comparte y participa también de la escucha. Este episodio de Betania nos presenta a nosotros dos actividades diferentes, pero que son necesarias en la vida de la iglesia y de los creyentes. No deben ser separadas la contemplación y la acción en ningún momento. Es importante atender y es importante escuchar. Los monjes llevarán esto en su disciplina ascética. Ora es labora, orar y trabajar. Es la contemplación y la acción. La iglesia tiene que ser contemplativa, escuchando y atendiendo al maestro, pero tiene que ser activa, practicando la misericordia en la atención de todos los que lo necesitan. Quizás por aquello de la demasiada acción en la vida de la iglesia, pensamos mucho en actividades pastorales, en programaciones, y hasta que tenemos por allá un tinte de sabor a éxito, lo que nos debe dar entre nosotros. Entre los cristianos no tenemos que pensar en éxitos, tenemos que pensar en reconocimiento de la presencia de Dios que nos ama. Cuando como cristianos entendamos que Dios nos ama, los amados se sientan, se miran, aunque no se hablen, se contemplan. Y eso es lo que a nosotros como iglesia nos hace falta. A usted y a mí, sentémonos, contemplemos al Señor y que Él nos contemple. A veces estamos llenos de actividades y de acciones apostólicas y de programaciones y de atender y de hacer, pero lo principal lo hemos desechado. No quiero decir con que no hagamos lo otro, pero lo primero es atender en la escucha al Señor que me habla para que lleno de Él pueda actuar y en menos tiempo, por la efectividad del amor, ser más eficaz en la tarea de ser los portadores de la misericordia para el mundo de hoy. Sí, Dios quería de Jonás la misericordia de anunciar el mensaje. Y Dios quería de Marta afanada la misericordia para con ella misma escuchar del gran amor que Él anunciaba. Sea alabado Jesucristo. Feliz día en el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.